Hola, hola, hola. Buenas tardes. Vamos a partir en 3 minutos. Los que están conectados también les avisamos en 3 minutitos. Estamos partiendo porque hay una lista de asistencia afuera, entonces está un poquito demorada la colita, ¿ya? Así que un poco de paciencia. Oye, y lo otro es que en el Transforma de Economía Circular, que nosotros también somos parte del comité, querían hacer algo de simbiosis industrial. Entonces, y yo justo no fui a la reunión, fue el Seba Carballo, y le dije, Seba, leí el acta de la reunión, y en este punto, ten presente que en el Transforma de Cambio Climático es una línea priorizada para este 2024. Así que para que responda eso. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Hace tiempo que queríamos hacer esta jornada. Yo sé que todos han estado ya hace un tiempo un poquito bombardeados con el tema de cambio climático. Nos llegan varias solicitudes y hay un poco de desconocimiento de algunos conceptos, también un poquito de la gobernanza internacional. Entonces a veces me preguntan, oye, esto de la COP, ¿cuántas COP hay? Y cuáles son los compromisos. Entonces, en el fondo, estuvimos viendo cómo poder tener en una sola jornada, era como el objetivo inicial, poder ver que el cambio climático, sus causas, sus consecuencias, la gobernanza internacional, los temas nacionales, la ley marco, los compromisos a nivel país y Corfo. Y ahí primero estuvimos viendo, ahí sí, estuvimos viendo cómo poder estructurar algo así. Hablamos con capacitaciones en un inicio, a principio de año. Vamos a hacer un programa mucho más largo, pero esto va a ser el segundo semestre y teníamos como la necesidad bien urgente de avanzar antes. Entonces ahí nos contactamos con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es un comité Corfo, como ustedes saben, y que hace mucho tiempo ya que está abordando estos temas. De hecho, ellos en su nombre ya recogen el fenómeno del cambio climático y tienen varios instrumentos y le pedimos a ellos una ayuda y, claro, me dijeron en una jornada imposible, así que ahí el equipo nos organizó en 2 jornadas para ver de manera integral el fenómeno y sobre todo el foco después con Corfo. Entonces, la primera aproximación va a ser más bien general y la próxima semana va a ser bien específica. Ustedes saben que a través, no sé, pues del DPS hemos tenido varias inquietudes también de cómo clasificar los proyectos. Hace poquito en DIPRES nos pidieron que clasificáramos también los proyectos, cuáles eran adaptación, cuáles eran mitigación. El DPS hablamos de descarbonización o de resiliencia, entonces también todos esos conceptos, en el fondo ir viendo cómo los vamos entendiendo y cómo los vamos trabajando al interior de la Corfo. Contarles que nosotros con la agencia tenemos ya un trabajo hace bastante tiempo bien robusto, trabajamos vía el programa Territorio Circular primero, ahí donde Jimena es consejera, y hace poquito ya en el programa Transforma Cambio Climático, donde en general trabajamos con toda la agencia porque tiene varias aristas ese programa, y la idea, como les digo, es poder ir profundizando y generando sinergias con la agencia y con lo que vamos haciendo con Corfo. En regiones, por ejemplo, varios ejecutivos están y directores regionales están haciendo contrapartes también de los planes de acción regionales de cambio climático y ahí la agencia también tiene un rol, entonces también es importante ver cómo complementamos esa acción en los distintos territorios. Así que esta va a ser la primera de las 2 jornadas, esto va a quedar grabado, además vamos a compartir después
presentaciones, y la idea es que después vayamos teniendo otros tipos de charlas. Por ejemplo, el año pasado avanzamos algo de Escazú, este año hicimos también un nuevo taller, queremos hacer en un mes más un taller asociado al sistema de compensaciones. Todo esto tiene que ver con este ámbito, entonces este es como la primera introducción a todo lo que se nos viene, así que yo le voy a pedir a Jimena, que aceptó aquí ayudarnos a hacer esta capacitación, que nos tuvo unas palabras, nos presenta el contenido y bueno, los expositores. Así que muchas gracias, Jimena. Bueno, hola a todos y todas, muy contentos de estar aquí como agencia. La verdad es que gracias por la invitación a poder entregarles conocimiento, habilidades y esperamos que sean 2 jornadas muy interesantes para ustedes. La verdad es que para nosotros estamos muy contentos porque también es una oportunidad para la agencia. Queremos que nos conozcan y queremos que poder generar un trabajo conjunto futuro. Así que esto para nosotros es muy, pero muy valioso esta jornada. Nosotros estamos convencidos como agencia, aquí hay varios integrantes que vinieron a hacerle barra a nuestros expositores, varios funcionarios. Estamos muy convencidos que el cambio climático es uno de los más grandes desafíos que está enfrentando la humanidad y que por lo tanto necesitamos estar muy coordinados y en todo tipo de instancias, políticas, institucionales, ambientales, económicas, y el rol que tiene Corfo es clave en esto. Nosotros estamos convencidos que Corfo tiene que tener un rol en el cambio climático y que todos sus programas, sus acciones y su estrategia futura tiene que tener una base en el cambio climático, ¿ya? Así que nosotros, si podemos hacer un aporte en eso, estamos felices de que sea así. Esta jornada de capacitación nosotros la pensamos como en 5, pero nos dijeron no, una y negociamos en 2, ¿ya? Así que para que sepan que va a estar todo muy concentrado, pero siempre vamos a estar dispuestos a seguir en temas que les puedan interesar durante el año. Vamos a tener 2 jornadas. La primera, hoy día vamos a ver qué es el cambio climático, cómo afecta el cambio climático la vida en la Tierra y qué podemos hacer al respecto, y qué es el contexto internacional, qué es esto de la COP, qué está pasando, cómo se entiende, qué es la Convención Marco de Naciones Unidas. Hay mucha información al respecto que es importante porque vienen las COP todos los años y queremos que sepan cómo ocurre y cómo se dan esas instancias y los compromisos que se generan. Y una segunda jornada en que ya vamos a aterrizar a Chile. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Cuál es nuestra gobernanza? Esta gran ley de cambio climático y todos sus instrumentos de gestión que hoy día tenemos. Y el cambio climático y el rol de Corfo y sus comités. Porque la ley así lo establece. Rol de Corfo y sus comités, y entre esos entramos nosotros, ¿ya? Nuestros expositores son Jenny y Ambrosio. Jenny es ingeniero civil, tiene un magíster en ciencias y políticas ambientales de la Universidad de Columbia, es nuestra asesora en cambio climático y es nuestra integrante más joven de la agencia porque no cumple el mes todavía. Más joven como funcionaria de la agencia. Ella tiene 16 años de experiencia en temas de cambio climático, trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, fue jefa de la División de Cambio Climático, antes fue jefa del Departamento de Mitigación en Cambio Climático, es negociadora del clúster de mitigación en las COP de todos los años, nuestra representante de Chile, de los negociadores de Chile, y además es la presidenta del grupo de expertos de Naciones Unidas y Cambio Climático para lo que es transparencia y capacidades, ¿ya? Por otro lado, Ambrosio es ingeniero civil industrial de la Chile, es subdirector nuestro de todo lo que tiene que ver con nuestros reportes. Nosotros tenemos más de 400 y tantos indicadores que medimos. Todas las acciones que hacemos las medimos como cobeneficio y las traducimos a reducción de gases de efecto invernadero. Él tiene a cargo todo lo que son reportes y sistemas de acuerdos de la agencia y además todo lo que tiene que ver con la asistencia del Centro y Red de Tecnologías del Clima, en el cual nosotros somos la entidad nacional designada de ese centro. Él además también es un negociador para Chile en el clúster de tecnología
y además coordina a la delegación AILAC, América Latina y el Caribe, y al grupo G77 y China en todo lo que son las distintas COP que se realizan a nivel mundial. Y además es miembro del Comité Ejecutivo de Tecnología de la Convención Marco de Naciones Unidas. El año anterior había sido el vicepresidenta de ese grupo y el anterior había sido el presidente. Así que estamos muy honrados de tener dos grandes expositores que además tienen mucho que decir respecto a estas negociaciones. ¿Qué es la agencia? Yo sé que algunos nos conocen, pero me gustaría que hoy día por lo menos quedara esta lámina bien clara. Nosotros somos un comité Corfo y fuimos creados por la Corfo en el año 1997. Llevamos 24 años de existencia. Pero ustedes a lo mejor, algunos nos conocían como Consejo de Producción Limpia, después pasamos a ser el Consejo Nacional de Producción Limpia y ya en el año 2017 nos transformamos en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Es el mismo comité que ha ido modificando su nombre. ¿Qué hacemos? Hacemos compromisos voluntarios y certificaciones entre las empresas y el Estado. Ese es nuestro foco. ¿Cómo? A través del diálogo y la colaboración público-privada. ¿Ya? Es decir, todos nuestros instrumentos apuntan a lograr estándares superiores entre las empresas. Hoy día contamos con 90 acuerdos activos en alguna de sus etapas y más de 3.000 empresas que están implementando algún estándar superior por sobre la norma en lo que tiene que ver con mitigación, adaptación o eficiencias productivas. Tenemos un rol estratégico en las políticas de cambio climático, que ya se los voy a comentar. Aspiramos a ser referentes en materia de cooperación pública-privada, ese es nuestro know-how, y en el desarrollo de una economía sustentable, resiliente y baja en carbono, y apoyar a los compromisos que tiene el país en lo que es mitigación, adaptación que ha asumido Chile. Y como ya lo dije, somos el punto focal para todo lo que es transferencias de tecnología en Naciones Unidas. Y contamos con una NAMA, que es una medida nacionalmente apropiada de mitigación. Todos los APL son reconocidos como eso. Esos son nuestros desafíos para el periodo 2022-2026. Nosotros contamos con un consejo directivo en que nos aprobó esos 4 grandes desafíos, ¿ya? Y algunos desafíos transversales en los cuales estamos trabajando. ¿Y por qué decimos que tenemos un rol dentro de la institucionalidad? Porque la ley de cambio climático establece varios instrumentos. Uno de ellos es la estrategia climática a largo plazo, es decir, una visión de aquí a 30 años, al 2050, de cómo ser carbono neutrales y resilientes al clima. Y en eso aparecen las autoridades sectoriales, que son distintos ministerios, agencias implementadoras y autoridades locales, como los gobiernos regionales y municipios. Y dentro de las agencias implementadoras hay 4. Una es Corfo, la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y CONAF. Y ese es el rol importante que lo vamos a ver en nuestra segunda jornada, así que no se pueden perder esa instancia. Sin más que decir, quiero dejar a Jenny con ustedes para partir con esta capacitación porque hay muchas cosas que decir. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Veo que hay harto interés. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero como dijo Jimena, hay mucho que ver, mucho que repasar. Muchas cosas les van a sonar que son como un poco del colegio, pero es súper bueno tenerlo en cuenta y saberlo o tener esos conocimientos frescos cuando vayamos viendo las implicancias que tiene el cambio climático y hablemos de términos que a veces se nos confunden un poco. Entonces, para partir, para el otro lado. Ahí sí. Cuando hablamos de cambio climático existen 2 grandes definiciones que tienen los 2 grandes organismos que trabajan a nivel mundial en temas científicos y en temas políticos en esta materia. Primero es la definición que tenemos del panel de expertos intergubernamental de cambio climático, que es el IPCC, que ya un poquito más adelante les voy a contar lo que es, pero que habla de la variación en el sistema climático. Dice que cualquier alteración en el sistema climático es cambio climático.
Y la diferencia, básicamente, con lo que dice la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es que Naciones Unidas define el cambio climático con una atribución. Lo atribuye a la acción humana. Por lo tanto, ya aquí hay una gran diferencia que también define un poco cuál es la función y cuál es el objetivo que tiene Naciones Unidas sobre lo que se entiende como cambio climático. Para empezar, solamente esto es lo que les decía yo, que es como un repaso, pero hay que entender varios conceptos que a veces se nos confunden y aquí les voy a decir uno y se van a acordar al tiro de por qué hablamos de confusión. Muchas veces nosotros decimos que hoy día está lluvioso, decir, oh, ¿y cómo estará el clima para mañana? Bueno, gran error, eso es de colegio, no deberíamos decirlo, porque el clima es el promedio de las condiciones meteorológicas en 30 años al menos. Entonces, cuando nosotros hablamos de clima, hablamos de zonas climáticas. Hablamos, por ejemplo, de un clima mediterráneo, un clima como tenemos acá en Santiago, mediterráneo templado, etcétera, de estepa, por ejemplo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de lluvia, de temperatura, de presión atmosférica y condiciones meteorológicas base. O sea, por ahí ya tenemos que tener este concepto súper claro. Un profesor a mí siempre me decía que uno construye una casa para el clima y se viste para el tiempo. Es una forma fácil de entender la diferencia. El clima es producto de la interacción de distintos sistemas, no solamente del sistema atmosférico. Siempre pensamos que el clima y las condiciones meteorológicas solo tienen que ver con la atmósfera, pero es producto de un montón de interacciones con otros sistemas de la Tierra. Aquí un poco se ve eso, se ve que está la criósfera, la atmósfera, la biosfera, la hidrósfera y la lidósfera, porque existe intercambio no solamente de energía, sino que también existe intercambio de procesos naturales como el ciclo del agua, el ciclo del carbono, que influyen en la composición atmosférica y influyen también en lo que pasa en la atmósfera, que finalmente define las condiciones climáticas de cada parte o de cada territorio en la Tierra. Y para empezar, aquí ya empezamos como a revisar algo que es súper importante para tener claro qué es lo que está pasando cuando hablamos de cambio climático. El clima en la Tierra cambia básicamente por cambios en la cantidad de energía que recibimos como planeta, ¿ok? La atmósfera es la parte de la Tierra que es la encargada de mantener la temperatura de la Tierra a niveles que sean vivibles, o sea, que sean soportables para la vida. Entonces, lo que tiene la atmósfera es que recibe energía, la refleja en parte, pero también mantiene parte de esa energía. La superficie de la Tierra tiene una propiedad que se llama albedo, y el albedo terrestre lo que hace es la propiedad que tienen las superficies para reflejar una cantidad determinada de energía. A mayor albedo, las superficies reflejan más energía, a menor albedo absorben más energía. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, este monito que tenemos acá, que es un poquito lleno de flechas, nos damos cuenta que nosotros recibimos energía del sol, mucha de esa energía se refleja por las nubes o por la superficie, pero el resto es absorbida por la Tierra y se convierte en calor. Y ese calor se vuelve a emitir a la atmósfera y parte de ese calor sale de la Tierra y parte se mantiene. Parte se mantiene por las condiciones y por las características que tiene la atmósfera y por los componentes atmosféricos que son los gases de efecto invernadero. Voy a pasar a eso al tiro. Pero, como les decía, no solamente la energía que tenemos en la Tierra tiene que ver, o lo que recibimos del Sol, tiene que ver con lo que está pasando en el clima. Hay condiciones que son de base que afectan la cantidad de energía que recibe la Tierra y que también, en consecuencia, afectan en el clima. Uno de los más importantes son los cambios orbitales de la Tierra. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las glaciaciones, hablamos de cambios orbitales de la Tierra. Hablamos específicamente, por ejemplo, en los ciclos de excentricidad de la Tierra, que son estos cambios donde la órbita se vuelve más excéntrica y se aleja en ciertos periodos, pasa más lejos del Sol, y esto ocurre cada 100.000 años, que es el periodo más o menos que ocurre en las glaciaciones.
También tenemos, por ejemplo, los ciclos de oblicuidad que duran aproximadamente 40.000 años y que también influyen en la cantidad de energía que recibe la Tierra. Aquí lo que hace, estos son la variación en la inclinación de la Tierra, que básicamente influye en qué tan extremos son las estaciones del año en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. La energía del Sol también sufre variaciones. Y aquí a mí siempre me gusta mostrar esto porque muchas veces nosotros escuchamos que el cambio climático lo está produciendo el Sol. Bueno, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque el Sol tiene ciclos que son súper claros, que duran aproximadamente 11 años. Ciclos donde se ven mucha actividad y poca actividad. En este momento estamos en un ciclo de alta actividad. O sea, no sé si vieron en las noticias hace unas semanas sobre estas manchas en el Sol, que son los periodos de alta actividad. Estos periodos más o menos se dan cada 11 años. O sea, hay periodos donde existen muchas manchas en el Sol, que es donde recibimos más energía o más irradiancia. Sin embargo, esto, si bien influye en la energía que recibe la Tierra, no influye tanto en los cambios que tenemos en el clima. Lo que sí influye mucho es la composición atmosférica. Si se acuerdan del monito inicial, les decía yo que el calor que la Tierra convierte la energía del Sol en calor, ese calor que queda capturado en la atmósfera, queda capturado por lo que son los gases de efecto invernadero, o son esos gases que tienen la capacidad de absorber ese calor. Son como las frazadas que nosotros le ponemos a la Tierra, o es como la tapa de la olla, en el caso, por ejemplo, si quisiéramos imaginarnos algo bien concreto. La composición atmosférica de la Tierra está, como se ve en este monito de acá, está principalmente compuesto de nitrógeno, cerca del 80%, después viene oxígeno y después viene argón, y menos de el 0,04% tienen que ver con otros gases, donde están los gases de efecto invernadero. ¿Pero por qué causan tanto alboroto los gases de efecto invernadero? Porque tienen una capacidad que los otros gases no tienen, que es lo que se ve acá, pero que es difícil de entenderlo, son capaces de absorber calor a distintas longitudes de onda. El calor o la energía se transmite como onda. La longitud de onda larga es el infrarrojo, la de onda corta son los rayos UV. ¿Ya? Entonces, la capacidad que tienen los gases de efecto invernadero es que pueden absorber muchas ondas o muchas longitudes de onda. Por lo tanto, una pequeña cantidad de un gas de efecto invernadero puede absorber mucha energía. A diferencia, por ejemplo, del nitrógeno o del oxígeno, que tienen una capacidad de absorción súper baja. Y eso es lo que produce el famoso efecto invernadero, que es una condición natural de la Tierra. El efecto invernadero es una condición que permite la vida en la Tierra. Es una situación de equilibrio donde la Tierra tiene una temperatura que permite la vida. Sin embargo, cuando hay un cambio en este balance, o cuando hay un cambio en el equilibrio que existe entre la energía y la cantidad de gases de efecto invernadero, es cuando estamos en problemas. Porque se produce un sobrecalentamiento, que es lo que estamos experimentando actualmente. Existen distintos gases de efecto invernadero. Si se acuerdan en ese monito que les mostraba esos gráficos como bolitas, el principal gas de efecto invernadero en la Tierra, aunque no se nombra mucho, pero es el vapor de agua. Es el que existe en mayor cantidad y es el que tiene una mayor cantidad de capacidad de absorción de calor. Sin embargo, es un gas que se produce de manera natural. Por lo tanto, no está totalmente asociado con la acción antropogénica de manera directa. Cuando hablo de antropogénica, es acción humana. Entonces, lo que hizo el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, con la Convención Marco a través del Protocolo de Kioto, definió 6 gases de efecto invernadero, que después los aumentaron a 7, que tienen que ver directamente con acción que puede ser atribuida a los humanos. Entonces, de esos 7 gases, los principales son, en primer lugar, el CO2, que es el que está mayoritariamente presente en la atmósfera y que se produce también mayoritariamente por la quema de combustibles fósiles y por la respiración animal y vegetal.
Después viene el metano, que se produce principalmente por la descomposición y por los procesos de fermentación entérica que tienen los animales, los pitos de la vaca. Y también el óxido de nitrógeno, que también tiene una composición bien importante con respecto al uso de combustibles fósiles como combustibles, pero también al uso de, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados. Y los gases fluorados, que son los únicos de todo esto que no se producen de manera natural, que son totalmente artificiales y totalmente hechos por el hombre. Los famosos sustitutos de las sustancias agotadoras de la capa de ozono o los HFC. Aquí un pequeño paréntesis. Cuando se firmó el protocolo de Montreal y se encontró que existía este gran problema del uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, la solución a la que se llegó fue, bueno, cambiemos las sustancias que estamos usando y que están provocando este problema ambiental tan grave por otras sustancias que no tengan ese problema. Y crearon, porque como les decía, son de origen artificial, son de origen humano, crearon los HFC. Sin embargo, los HFC tienen un alto potencial de calentamiento global. Por lo tanto, se cambió un problema y se aumentó otro problema que también en ese tiempo no estaba tan visible, porque los impactos del cambio climático recién lo estamos viendo ahora. Okay, entonces, por eso se produjo esta sustitución no tan planeada y que ahora nos encontramos con el dilema de, bueno, ¿qué hacemos con los HFC? Y se crea una adenda al protocolo de Montreal, que es la adenda de Kigali. Pero ahí se las voy a mencionar más adelante, si es que viene al caso. Entonces, lo importante acá es acordarnos que los gases que se controlan con políticas internacionales y públicas son básicamente 6 o 7, mejor dicho, que están en el protocolo de Kioto y que están definidos. Hay más gases que tienen potencial de calentamiento global, entre ellos varios contaminantes que se llaman de vida corta, como por ejemplo el black carbon, que es parte del material particulado fino y ultrafino. Sin embargo, dentro de las políticas climáticas se tratan estos que son los principales. Un poquito de historia para entender por qué está tan vinculada la política climática con la información científica. Cuando se presenta el problema de cambio climático a Naciones Unidas, se decide a nivel mundial que se necesitaba investigar más y tener mayor información que fuera fidedigna y que fuera confiable sobre todas las publicaciones que había al respecto y sobre todos los avances en investigación que existían para poder realmente empezar a tomar decisiones. Entonces se crea lo que se llama el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, que se creó en 1988, ojo, antes de la Convención Marco de Cambio Climático, de hecho, cuyo rol era evaluar justamente la información científica, técnica y socioeconómica para ver y entender cuáles eran los riesgos de este famoso cambio climático, o calentamiento global se decía en ese tiempo. Ahora, calentamiento global es súper vintage, así como que nadie usa calentamiento global, es muy ochentero. En realidad el término es cambio climático, porque es más allá que solamente el calentamiento atmosférico. Además, ¿cómo funciona el IPCC? Funciona a través de publicaciones y reportes donde se compila información de todo el mundo. En los reportes participan más de 2.500, participan miles de científicos climáticos, porque aquí esto es súper importante. A mí siempre me gusta detenerme en esto, porque muchas veces dicen, ya, pero no todos los científicos creen en el cambio climático. Bueno, pero científicos climáticos existe consenso. O sea, si ponemos a un astrónomo o un astrofísico a hablar de cambio climático, a lo mejor tiene sus dudas, porque no es experto en cambio climático ni en clima. Entonces, puede tener sus dudas, pero basta que lea los informes del IPCC y lea toda la información científica y la evidencia científica para que se convence. ¿Ya? El consenso científico es más alto que nunca en este momento. Sobre el 99% de los científicos del mundo saben o aseguran que el cambio climático es por atribución humana. ¿Por qué digo esto? Porque no hay duda que estamos experimentando un cambio climático.
eso no hay duda. O sea, poner en duda que la atmósfera se está calentando es como poner en duda la gravedad, a ese nivel. Existen los datos, existe la evidencia. En lo que hay cierta incertidumbre en algunos sectores científicos es si la atribución es humana o no. ¿Ya? Ese es como el debate serio. Ahora, ¿que existe o no existe? No, no es serio, eso es como ya desalfate. ¿Ya? O sea, cuando estamos hablando de un debate serio es solamente sobre la atribución, no sobre la existencia del problema. Entonces, ¿por qué es tan confiable el IPCC y los reportes que genera el IPCC y por qué ustedes se pueden ir a leerlos con total confianza? Porque tiene un proceso de revisión que son súper exhaustivos, donde, por ejemplo, en el último reporte participaban 700 expertos de 90 países distintos. Los expertos no son los que escriben el reporte, son los que revisan la información científica disponible. Existe, por ejemplo, se ocuparon 66.000 estudios revisados por pares en el último informe del IPCC. 66.000 papers científicos se ocuparon para poder escribir el reporte. Además, existen 30 autores principales que son los encargados de hablar con todos estos expertos, escribir los reportes. Y el reporte en sí pasa por un proceso súper exhaustivo de revisión, donde pasa por los burós que tiene el IPCC, pasa por la negociación que tiene el IPCC, donde participan los países, y pasa por revisiones expertas en distintas partes de su evaluación. Por eso los informes del IPCC se demoran bastante en salir. Se demoran alrededor de entre 5 y 6 años su publicación. Perdón, me fui para atrás. Y por eso, desde el 1988, desde que existe el IPCC, solamente se han publicado 6 reportes, o 6 se llaman assessment report, o como reportes de análisis. Y el primero, que salió en 1990, dio paso a la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Así de importante es validada es la información que poseen. O sea, fue la primera vez que había un reporte que dijera que el problema era tan serio como para crear una organización de Naciones Unidas que estuviese destinada específicamente a tratar el problema de cambio climático. El segundo reporte sirvió para la negociación del protocolo de Kioto. Ahí a lo mejor Ambrosio después les va a nombrar un poco, pero el protocolo de Kioto, la convención es una cosa y el protocolo de Kioto es un documento que puso por primera vez responsabilidades sobre ciertos países para poder tomar acciones y puso metas específicas en ciertos países, que eran en los países desarrollados. La convención Marco no tiene metas, o sea, no tiene metas cuantitativas, tiene objetivos sí. Después el tercer reporte, que salió en el 2001, acompañó todo el desarrollo de los instrumentos flexibles que tiene el protocolo de Kioto, donde aparecieron los famosos mercados de carbono, el mecanismo de desarrollo limpio, etc. El cuarto reporte dio lugar a lo que se llamó el Plan de Acción de Bali, que básicamente es la hoja de ruta que lleva a el famoso Acuerdo de París, que en realidad fue una hoja de ruta que llevaba primero a un acuerdo vinculante para todos los países en Copenhague, pero no resultó, que eso fue en el 2009. Sin embargo, sí ayudó, junto con el quinto reporte de evaluación, a que en el 2015 existiera lo que es el Acuerdo de París, que después Ambrosio les va a comentar un poco más en detalle. El último informe de evaluación, ¿por qué se los comento? Porque de aquí es donde se están basando todas las decisiones y toda la elaboración de políticas climáticas mundiales. El sexto informe de evaluación salió entre el 2021 y el 2022. El IPCC, su gobernanza es que trabaja en distintos grupos de trabajo. Existe un grupo de trabajo que es específico para la ciencia del clima, que es el reporte 1, que es el de Physical Science. Y existen el grupo de trabajo 2, que es un grupo específico de adaptación, el grupo de trabajo 3, que es un grupo específico en mitigación, y el grupo de trabajo de inventario de gases de efecto invernadero, que funciona aparte para crear metodologías y directrices para poder cuantificar las emisiones de los países. Entonces, estos grupos
sacaron el último reporte, lo sacaron diferido. Primero sale la ciencia del clima, que es el volumen 1 de la R6, que básicamente el que nos da todos los warnings, porque nos dice esto está pasando y esto va a pasar. Entonces, lo más importante y como el headline de este reporte fue que los cambios que se estaban viendo y que ya son generalizados, están siendo cada vez más rápidos y cada vez más intensos. Y no existen precedentes. Usted me puede decir cómo si antes no habían termómetros, así que cómo... Bueno, existe una parte de la climatología que se llama paleoclimatología. La ciencia de la paleoclimatología estudia justamente los sistemas atmosféricos previos a la existencia de los instrumentos, previo a las observaciones. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo estudia? A través de proxies climáticos. ¿Qué es un proxy climático? Una variable que nosotros podemos encontrar para poder analizar el clima y que está presente, por ejemplo, en lugares donde podemos encontrar, no sé, evidencia de cómo era el clima hace miles de años. Por ejemplo, en núcleos de hielo, en la Antártida, en calicatas específicas, en núcleos de suelo y en troncos de los árboles, por ejemplo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los anillos de los árboles, dependiendo de la cantidad de CO2 en la atmósfera, los árboles crecen más o menos. Por lo tanto, nosotros al analizar un árbol milenario podemos saber cuáles eran las concentraciones de CO2 específicamente en un año creció. Así que esos son los proxies climáticos y eso es como se ha ido construyendo la historia del clima hacia atrás. Además, obviamente, de modelos climáticos que nos ayudan también a reconstruir y llenar estos espacios a través de matemáticas. Entonces, con lo que sabemos y con las observaciones que tenemos, podemos decir que el cambio en la temperatura desde la era preindustrial ha sido sin precedentes. O sea, estamos experimentando un cambio o un aumento en la temperatura atmosférica que no se había visto antes en tan poco tiempo. Porque ahí de nuevo vuelvo yo a los amantes de Salfate. Pero si antes también hubo épocas que había mucho, estoy haciendo el chavo, que hubo mucho calor, sí, lo sabemos. Lo sabemos. Pero se debió a otros procesos y se dio en periodos de tiempo que fueron mucho más largos. Se dio en miles de años. Lo que estamos viendo nosotros es en centenas de años o en decenas de años. ¿Ya? Por eso se llama que es un cambio sin precedentes, que no había existido esto anteriormente. Y la atribución, volvemos a lo que dice la Convención Marco, es precisamente la acción humana. ¿Por qué les digo esto de la acción humana? Antes de pasar a esto, porque si nosotros vemos los modelos climáticos, vemos los modelos de temperatura y, por ejemplo, solamente ponemos las variables naturales en un modelo no son capaces de explicar el calentamiento actual. Si nosotros ahora ponemos las variables naturales y también ponemos las forzantes antropogénicas como el aumento de gases de efecto invernadero, los modelos dan súper preciso el aumento de temperatura que estamos viviendo hoy. O sea, también matemáticamente la forma de entender de por qué tiene que ver la acción humana es viendo cómo se comportan los mismos modelos. ¿Cuáles son los cambios que ya estamos observando? Y esto es muchas veces, ahora existe una corriente de científicos que son como los doomists, que son los que dicen, no, nos vamos a morir, estamos perdidos, ya no queda nada que hacer. Y otros que son como los que son como pragmáticos y dicen, no, sí, todavía podemos hacerlo, todavía tenemos esperanza. ¿Por qué los doomists están así tirándose a morir? Es porque realmente el escenario en el que estamos viviendo es peor que lo que se había estimado por ejemplo, en los informes anteriores del IPCC.
Aquí vuelvo a recordar algo. Muchas veces ustedes leerán. En los 80 dijeron que en el 90 íbamos a estar debajo del agua y no pasó nada, así que no existe el cambio climático. Bueno, no, en los 80 no se dijo eso, ¿ya? Así que esa es como lo que muchas veces usa como los fake news, de inventar también noticias que nunca existieron, o interpretar noticias o headline que salieron en los diarios, que en realidad nunca fueron así, y se interpretan de una forma específica para que la gente lo entienda de una manera específica. Lo que sí estoy seguro son de las observaciones, y las observaciones que muestra el informe del IPCC es que, primero, con respecto a la concentración de CO2 en la atmósfera, es la más alta en al menos 2 millones de años. Y cada año es peor. O sea, cada año, pese a los esfuerzos que hay para controlar las emisiones, la concentración va aumentando. Porque los gases de efecto invernadero tienen un tiempo de residencia en la atmósfera. ¿Qué significa esto? No es que se emitan y precipiten, como el material particulado. Lo que pasa con los gases de efecto invernadero es que quedan en la atmósfera y quedan muchos años. De hecho, el CO2 puede llegar hasta a vivir 200, no vive, pero puede estar en la atmósfera 200 años después que se emitió. Por lo tanto, parte del CO2 que nosotros tenemos en la atmósfera es responsabilidad de los primeros países que empezaron con una revolución industrial acelerada. Por ejemplo, UK, cuando partió con todos los procesos de quema de carbón, como salen en las películas, en el perfume y esas cosas. Pero eso es lo que pasa. Por eso siempre se habla también de la responsabilidad histórica de los países. Y también se habla de que, aunque paráramos de emitir hoy, igual iríamos con el problema, porque los gases ya están en la atmósfera. El aumento en el nivel del mar ha sido a un ritmo más rápido de lo que se había predicho, y más rápido en al menos 3.000 años. Obvio que no estamos tapados, como dicen algunos. ¿Dónde está ¿Por qué no estamos debajo del agua? Bueno, porque pensemos que un aumento en el nivel del mar de centímetros ya es totalmente, ¿cómo decirlo?, catastrófico en zonas costeras. Porque quizás no se ve cuando estamos en una condición normal, una condición meteorológica normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos marejadas? Esas diferencias de centímetros en el nivel del mar sí dan cuenta de que existe una diferencia en el nivel del mar. O sea, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros éramos chicos, o algunos no nacían todavía, pero cuando se veía que toda esta temporada de marejada, por ejemplo, en Viña del Mar y en Valparaíso, donde estaban la ola y se llevaban los autos y se metían si existía, era muy raro. Bueno, ahora lo vemos muy seguido y es una condición que ya se volvió casi normal. ¿Qué pasa con el hielo marino en el Ártico? Ha alcanzado los niveles más bajos en al menos 1000 años. Es cierto que también, hay algunos dicen, también dijeron que no iba a haber hielo en el Ártico en el verano de los 90. Ya, pero ha alcanzado niveles bajísimos. Nunca había estado tan bajo como en los últimos años. Y eso que este informe, recuerden que es del 2021. Y el retroceso de glaciares obviamente también se ha dado sin precedente en al menos de 2000 años. Alguien por ahí me puede decir, ya, pero hay un glaciar en Argentina que está aumentando. Ya, eso es lo que se llama como hotspots, que son eventos o son lugares donde está ocurriendo lo contrario, pero la tendencia, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de tendencia, porque hablamos de promedios, la tendencia es que están disminuyendo. Y eso sí es lo que está pasando en el mundo, independiente que exista un glaciar o dos glaciares que están. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos viene? Y que es parte de lo que ya estamos viendo y que fue parte, por ejemplo, de lo que vimos el año pasado. Primero, eventos de calor extremo que van a ser mucho más intensos, mucho más frecuentes. Aquí también me vuelvo a acordar, cuando yo era chica,
Era súper raro y salía en las noticias y salía en el diario, ola de calor en Santiago, alcanza 32 grados. Ahora hemos tenido 38 grados en Santiago y 32 grados es como, está rico hoy día. No tengo que salir tengo que salir con menos agua. Pero son cambios que nosotros estamos viendo y ahí, si ustedes se fijan, son cambios en la tendencia, porque no es un cambio de un año para otro, porque el cambio climático no es un cambio de un año para otro. Y eso hay que entenderlo bien, son cambios en la tendencia. Es como cuando uno mete el famoso ejemplo de la rana que la tiran a la olla y empiezan a hervir el agua y que no se da cuenta hasta que ya se está muriendo y ya no se puede salir. Es tal cual. Es tal cual como eso es lo que le está pasando a la humanidad. Entonces, como los cambios no son abruptos, estamos ahí disfrutando que se está calentando el agüita, pero cuando ya esté hirviendo no vamos a poder saltar de la olla. Las lluvias torrenciales, las inundaciones, lo estamos viendo también cada vez más frecuente, cada vez más intenso. Las sequías, lo mismo. Estamos favoreciendo las condiciones para que existan incendios forestales que sean de mayor magnitud y que sean más frecuentes. Y aquí, acordándome de unas cosas, de unas declaraciones por ahí en la prensa, no es que el cambio climático produzca los incendios. Ya sabemos que los incendios en su mayoría se producen por la acción humana. Muchos de ellos son intencionales. Pero lo que produce el cambio climático es que esos incendios que parten intencionalmente ahora sean incontrolables y que la magnitud que alcanzan esos incendios son mucho mayor a lo que fueron hace una década atrás, porque las condiciones están para que los incendios tomen esa fuerza y esa magnitud. Y algo terrible, que es lo que estamos viendo, que vimos mucho el año pasado, que es la acidificación y la pérdida de oxígeno en el océano, y lamentablemente esto es uno de los impactos que se está avanzando más rápido. La pérdida de biodiversidad en el mar es una de las consecuencias más rápidas que estamos viendo con el cambio climático, porque cada grado que aumenta la temperatura en el mar, la cantidad de biodiversidad que se pierde es estratosférica. O sea, es mucho peor lo que está pasando en el mar que lo que está pasando en la tierra. Les recuerdo que este informe fue del 2021-2022. Bueno, lo más actual que nosotros tenemos es este reporte, que es un reporte que sale todos los años y que lo saca la Organización Meteorológica Mundial, que es el estado del clima. El estado del clima en el reporte del año 2023 tuvo varias afirmaciones que son bien preocupantes. Primero es que dice que en el año 2023 la temperatura media anual fue de 1,45 grados más o menos 12, superior al promedio de 1850 a 1900. Alguien me va a decir, pero y entonces estamos a 5 décimas de grado del cumplir el Acuerdo de París. No. ¿Por qué no? Porque estamos hablando, cuando hablamos de clima son promedios, ¿ya? Entonces, para cumplir el Acuerdo de París tienen que haber al menos 30 años que pase lo mismo que en el del año 2023, ¿ya? Entonces, cuando decimos se sobrepasó, llevamos 12 meses por sobre 1,5 grados, no significa que el Acuerdo de París esté muerto, significa que empezamos en una época o estamos en una era donde parte una crisis, donde si no bajamos esa tendencia, en 30 años vamos a haber sobrepasado por lejos lo que dice el compromiso que tenemos con el Acuerdo de París. El 2023 fue un año bien especial, porque fue un año donde se dieron las condiciones para que pasara todo esto. Tuvimos el fenómeno del Niño, muy exacerbado, y que provocó también un calentamiento oceánico súper inusual y que provocó todo lo que vimos el año pasado. Pero ¿por qué es interesante analizar el año 2023? Porque nos da una muestra de qué pasa en un mundo con una temperatura cercana al 1,5 grados. En un mundo con una temperatura cercana a 1,5 grados, vemos esto. Vemos olas de calor que duran por 40 días, como pasó en Europa, con aumentos de la temperatura oceánica sin precedentes, como pasó en el Mediterráneo y como pasó en las costas de Norteamérica también el año pasado, donde yo les decía que los arrecifes de coral se están muriendo de verdad.
Y donde vimos eventos extremos como esto. Esto es Grecia. Todo esto pasó en julio del año pasado, en Grecia, donde vimos incendios, no sé si se acuerdan de las noticias, que la gente se tenía que arrancar de las islas. Y además vimos eventos extremos de inundaciones porque pasó, por ejemplo, esto, que no se ve el puntero láser en la pantalla, pero lo que vemos acá fue un clúster de precipitación que fue algo súper inusual, porque cayó en 2 días, cayó lo mismo que precipita en más de un año, solo en 2 días, que fue parecido a lo que pasó en Dubái a principios de este año. Ya las condiciones son un poco distintas, pero es como para entender cuando hablamos de magnitud, de qué magnitud estamos hablando en un mundo que se calienta a la temperatura que estamos, o sea, a la tasa de calentamiento que estamos experimentando, y un mundo que alcanza la temperatura, por ejemplo, que no queremos llegar, que es 1,5 grados. Este es un mundo de 1,5 grados. ¿Cómo voy en la hora? ¿Justo? Ah. No, es que me queda, el segundo bloque soy yo, entonces también soy yo, soy repetida. No, pero ¿a qué hora es? Son las 4, no. Shit. Ya. Entonces, esto lo voy a pasar bien rápido, pero es muy importante. Pero Ambrosio me va a prestar unos 5 minutitos, así que se los voy a cobrar. Pero es que esto es súper importante porque es cómo afecta el cambio climático en la Tierra. Ya lo vimos un poco, pero esto me lo voy a saltar porque lo que dice la RC es que ya estamos seguros de la atribución que tiene el cambio climático. Y que los cambios experimentados van a ir aumentando, pero hay esperanza. Eso es lo que nos dice la RC y eso es lo que, a lo que apunta esta parte de la presentación. El IPCC nos muestra un poco qué es lo que va a pasar en distintas zonas climáticas, entonces ahí tenemos como una idea de lo que puede pasar en nuestro territorio, con ciertos niveles de confianza, donde vamos a ver zonas que va a aumentar las condiciones de sequía y zonas que van a aumentar, por ejemplo, las precipitaciones concentradas, retroceso de glaciares, etc. Pero, como les decía, si nosotros hacemos algo ahora con políticas estrictas, existe la posibilidad de desacelerar este calentamiento y no llegar a este mundo de 1,5 grados o de 2 grados, que sería aún peor. Y eso, ¿cómo se hace? A través principalmente de la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, existen 2 tipos de respuestas, que son las respuestas que se hace cargo de la Convención Marco de Cambio Climático. En el corto plazo tenemos la adaptación y en el largo plazo la mitigación. ¿Por qué corto y largo plazo? La adaptación, si bien también tiene una mirada estratégica también en el largo plazo de ver qué nos va a pasar, cómo nos adaptamos, de todas maneras está pensada para adaptarnos a lo que ya está pasando. O sea, son políticas que tienen que hacerse rápido para adaptarnos a los cambios que ya estamos viviendo. Son los ajustes de los sistemas naturales para estos estímulos climáticos. Y para entenderla hay que entender que cuando hablamos de adaptación tenemos un concepto que es bien importante, que es el riesgo climático. Y tiene que ver con 3 factores que son súper importantes. Primero, las amenazas o los peligros, que son la probabilidad de que ocurran ciertos eventos extremos. La vulnerabilidad, que es la capacidad que tienen los sistemas para enfrentar estas amenazas. Y la exposición, que es como el número de personas o la cantidad de elementos que están siendo afectados por este tipo de cambios peligrosos en el clima. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo tomar decisiones con respecto a la adaptación, tenemos que hacer un análisis del riesgo climático que considera todas estas variables. Lo que nos dice el informe del IPCC es que estamos atrasados con respecto a la adaptación. O sea, ya existen entre 3,3 y 3,6 mil millones de personas que están viviendo en áreas climáticas que son altamente vulnerables. Además, existen brechas que son súper difíciles de sortear, que las poblaciones más vulnerables por lo general son las poblaciones que tienen menos
responsabilidad en lo que está pasando. Son países que son que tienen económicamente, son más vulnerables, socialmente más vulnerables. Y lo otro que nos dice el informe del IPCC, y es algo bien importante, que existen límites a la adaptación. ¿Qué significa esto? Que no podemos adaptarnos a todas las condiciones pese a los esfuerzos que podamos hacer. Existen condiciones donde ya no vamos a poder, con las opciones de adaptación, y es lo que se empieza con pérdidas y daños, que son las pérdidas y los daños, como dice su nombre, por condiciones meteorológicas extremas asociadas al cambio climático y que solamente van a ir en aumento a medida que aumenta el calentamiento atmosférico. Y la otra respuesta es la mitigación, que a veces se confunde un poco la palabra como mitigar los daños, pero no. Mitigación, cuando hablamos de cambio climático, es exactamente esto: reducir las emisiones o aumentar los sumideros naturales. Eso significa mitigación. Y en el mundo, las emisiones principalmente están dadas por el sector energía, pero ojo que el sector energía no son solamente la generación energética, la generación de electricidad. En el sector energía están todas aquellas emisiones producidas por el uso de combustibles fósiles con fines energéticos. Está el transporte, está la calefacción comercial, público y residencial, etc. Después viene la industria de la agricultura y cambio de uso de suelo, residuos y otros usos industriales, que es cuando usamos, por ejemplo, materias primas que tienen alto contenido de carbono y que generan emisiones. Este perfil es el perfil mundial, pero el perfil de Chile se parece mucho en términos de emisiones y lo vamos a ver la próxima semana. En caso de responsabilidad histórica, hemos visto que los países desarrollados han reducido bastante la responsabilidad con respecto a la cantidad de emisiones que tienen en la atmósfera, en el sentido de qué porcentaje ellos ocupan. Sin embargo, como les decía, esto no se trata de un punto en el tiempo, de ver el último año, sino que tenemos que pensar en que existe una responsabilidad histórica que es como el área bajo la curva, y ahí los países desarrollados tienen harto que hacerse responsables. Bueno, esto me lo voy a saltar. Y acciones y políticas de mitigación, esto lo voy a poner como ejemplo, pero lo que nos dice el IPCC es que hay opciones en todos los sectores. El tema es que tenemos que acelerar esas acciones. Hay opciones en el sector energía, como la transición a renovables, en demanda y servicios, como por ejemplo el cambio modal, hacer uso de la planificación urbana, en el transporte a través de la electromovilidad, la reducción y cambio de combustible, en edificación y ciudades, como por ejemplo hacer retrofit, materiales más sustentables, en la industria, mejorar la eficiencia en el uso de materias primas, y en el cambio de uso de suelo. Esto es súper importante porque tiene que ver con lo que comúnmente se llama como soluciones basadas en la naturaleza, y hacer uso de la ayuda que nos puede dar la naturaleza en solucionar estos problemas. Hacer uso de las soluciones que nos presenta la naturaleza a través, por ejemplo, de la protección y la restauración de bosques y de ecosistemas naturales. Eso. Ahora sí le paso la palabra a mi compañero. Gracias. Muchas gracias. Voy a pasar directamente a la presentación. Se agradece, por supuesto, la asistencia presencial, tanto como en línea. Perfecto. Esta persona que está acá se llama Gro Harlem Brundtland, y tal vez algunos pocos de ustedes han escuchado alguna vez hablar del informe Brundtland. Tal vez no fue el primer informe que habló de materias asociadas al desarrollo y medio ambiente, pero condensó mucha información que está disponible y presentó varias recomendaciones que se transformaron después en muchas acciones que se tomaron, como la Cumbre de Río y otras. Fue liderado por esta señora, que fue primer ministra de Noruega, y se convirtió en este gran documento que se llama Our Common Future. Yo cuando entré a trabajar en el Consejo Nacional de Producción Limpia, no sabía nada de lo específicamente relacionado a desarrollo sustentable. Tenía la formación de la carrera, pero en la carrera nunca me habían enseñado sobre eso. Y pregunté a gente que estaba qué podía leer para aprender un poco y entender, ok, ¿cómo podemos abordar esto?
Y en ese momento un colega que todavía sigue en la institución, Bernardo Cifuentes, me dijo, ¿sabes qué? Si quieres aprender y entender un poco esto, lee el informe Brundtland. Y me leí el informe Brundtland, que era largo, fue una explosión en términos de entender un montón de procesos interconectados que tienen impacto en el desarrollo de la humanidad hacia el futuro, pero también tienen un impacto súper práctico en qué tipo de cosas se podían abordar, en este caso en el marco de acuerdos de producción limpia, o se pueden abordar por las personas o por la industria. Ahora yo leí este documento del año 2010, entonces básicamente hay un desfase de 20 años respecto a lo que está ahí, y conocimiento que absolutamente jamás había escuchado, hasta que ocurrió, que después hubo una aceleración como parte del trabajo de la agencia en ponerse al día de, ok, y en estos últimos 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? Y es donde, por ejemplo, los reportes del IPCC juegan un rol fundamental en entregar esto más reciente, estas son las acciones, esto es lo que se puede hacer. Pero vale la pena hacer un reconocimiento a ese trabajo, porque fue un punto, marcó una diferencia significativa en un montón de acciones asociadas tanto al desarrollo sostenible como a la acción climática, la contaminación, la biodiversidad. Sobre desarrollo sostenible, pasando ya varios años, el año 2015 aparecen los objetivos, la Asamblea de Naciones Unidas acuerda los objetivos de desarrollo sostenible, no voy a entrar en cada uno, más bien planeo dar una guía de cómo se entienden estos objetivos. Usualmente, y antes de que existiera esta definición, era muy común en discusiones, o he escuchado en discusiones, hablar si sustentabilidad o sostenibilidad. Una de las cosas más importantes que genera esta adopción es que identifica, bueno, qué es el desarrollo sostenible y cómo se puede entender a nivel operativo. O sea, crea esencialmente un estándar común entre países en cómo se entiende el desarrollo sostenible. Importante señalar que esto fue pensado para países, entonces su aplicación a organizaciones pequeñas, o no pequeñas, a cosas que no son países, requiere una adaptación. Nosotros en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con los APL, tenemos un framework de cómo asociamos indicadores de impacto a los distintos ODS. Hoy en día, como solía mencionar al principio, todos los programas monitoreados por DIPRES se les da la opción de reportar cómo contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces también hay una hoja muy práctica de cómo se pueden reportar pero eso requiere hacer un análisis de las metas y decir, ok, esto sí contribuye o no contribuye. Al igual que el Acuerdo de París, estos objetivos son parte de una decisión de un órgano internacional, no son legalmente vinculantes. Tengo entendido que lo único que es realmente vinculante de las decisiones de Asamblea de Naciones Unidas tiene que ver con las decisiones del Consejo de Seguridad, pero eso ya es como para análisis jurídico, experto en leyes internacionales. Es importante señalar, porque esto ocurre también en las negociaciones del clima, que su adopción en 2015 no fue porque sentaron y decidieron en ese momento, sino que ya el año 2010 se negoció y se decidió que el 2015 tenían que decidir sobre esto. Y en general, esos son los procesos. Se definen en plazos que pueden ir de muchos años, de qué cosas se van a negociar en años futuros, y eso pasa tanto aquí, en la Asamblea de Naciones Unidas, como en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y esta fue la continuación natural de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenían un foco muy centrado en los países menos desarrollados, principalmente África. Entonces acá se creó un marco que podía ser utilizado por todos los países. ¿Cuál es la estructura de la ODS? Si ustedes miran una ODS, y os voy a mostrar un ejemplo después de esto, van a ver que hay metas de resultados, que usualmente son con números, tienen sus indicadores, y después hay metas de medios, que son con letras, que también tienen indicadores. Los indicadores se clasifican en tiers. Originalmente eran 3 tiers. Tier 1 significa esto es fácil de medir, y hoy en día varios países, o la mayoría de los países, lo están midiendo de alguna manera. Tier 2 es esto es relativamente claro, es medible, pero pocos países lo están midiendo, y Tier 3 no hay acuerdo en cómo esto se puede medir. Después de varios años, en este momento ya no quedan Tier 3, hoy en día todos los indicadores son Tier 1 y 2, pero ahí lo podemos traer adelante la realidad y lo difícil que es lograr que países con distintas realidades efectivamente midan los objetivos. ¿Por qué? Porque son 169 metas y son 242 indicadores, independiente de que algunos indicadores se repiten entre metas. Entonces me voy a enfocar en este, que es que combina, de hecho, que están relacionados el objetivo 8 y el 12. El objetivo 8 usualmente se le asocia a trabajo, no es solamente trabajo, tiene varias metas distintas. El objetivo 12 es de consumo y producción sustentable, pero también, en este caso, está 8, promover el crecimiento económico sostenible, inclusive sostenible, empleo productivo y trabajo decente para todos. El objetivo 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Pero esos, que son los nombres del ODS, tienen que entender que son como el nombre de la contenido. Y los contenidos están en las metas. Entonces aquí tomé 2 metas que tienen indicadores compartidos. Entonces, en el objetivo 8 está la meta 8.4, que mejora progresivamente de aquí al 2030, la producción es vincular el crecimiento económico con la degradación del medio ambiente, de acuerdo a otro internacional.
en el caso de la meta del objetivo 12, la 12.2, de aquí al 2030 lograr la gestión sostenible y suficiente de los recursos naturales. Y tienen indicativos ambos. Entonces el mismo indicador sirve para los dos, para ambas metas de estos distintos objetivos. Uno que es la huella material en términos absolutos, la huella material per cápita y la huella material por PIB. Eso se clasifica tier 2. ¿Por qué? Porque es la huella material a lo largo de toda la cadena de valor. No es solamente la que ocurre en el lugar de producción, si uno quisiera hacerlo por una empresa o por un país, sino que es los efectos que tiene, el spillover que tiene en otros territorios, en otros países, y eso es mucho más difícil de medir, por eso se clasifica tier 2, pero uno inmediatamente puede hacer un paralelo, eso es algo que yo eventualmente podría hacer con organizaciones, algo que uno podría medir a nivel de empresa o a nivel de organización. Y el otro indicador, que es un poco más fácil de medir, que es el consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita y consumo material interno por PIB, que es un poco el consumo más directo, para mantenerlo en temas simples. Antes de explicar eso, porque ahí voy a ser un poco menos ahora, no todos a pesar de que se dicen las metas, realmente no todos los objetivos tienen establecido o acordado un objetivo final. Eso quiere decir que tienen acordado yo voy a llegar a este nivel en el indicador. En algunos objetivos están explícitos o implícitos, pero en algunos casos no. Y en este caso, por ejemplo, cuando la OCDE hizo la evaluación del cumplimiento, lo que dijo, ¿sabes qué? Como no hay una referencia, voy a inventar mi propia referencia, y mi propia referencia va a ser el consumo material de los 3 mejores países de la OCDE. Y creo que era Japón, no recuerdo cuáles eran los otros 2 más. Y eso lo ocupó como referencia para comparar al resto de la OCDE de cómo estaban a cumplir la meta. Entonces también es importante que mucho de esto está pensado para ser adaptado a las realidades nacionales, y en algunos casos no existen objetivos ni explícitos ni implícitos de cuál es el end goal, pero sí los indicadores permiten ir viendo la tendencia, o cuál es el objetivo final. Lo que estaba mostrando, esto, y puse en grande, no el cumplimiento, puse en grande el levantamiento de datos. Lo que hay acá es para cada indicador, acá están los 242 indicadores, cuántos países o qué porcentajes de países tienen al menos 2 datos desde el año 2015. Al menos 2 datos. O sea que para 2 años distintos levantaron el dato para el indicador. Y se van a dar cuenta que una gran cantidad de países, para una gran cantidad de indicadores, con algunos objetivos más que en otros, no tienen datos. Entonces, puse eso en grande, porque cuando uno interpreta los resultados oficiales que se muestran, que es lo que está allá en ese cuadro chico, que dice, mira, está el nivel de avance, lo verde estamos bien, lo amarillo progresamos pero muy lento, en lo rojo sabes que estamos parados o incluso estamos retrocediendo y en otros no sabemos, es una muestra de un conjunto más chico de los objetivos. ¿Cómo está Chile? Chile, a pesar de que tiene mejor captura de datos que el promedio, hay varios objetivos en los cuales como país todavía no tenemos más de 2 datos, eso también. Entonces hay mucho que avanzar. Notablemente, tanto a nivel mundial como a nivel de país, en general no hay buena recolección de los indicadores de género. Chile acá tiene 2 indicadores que dicen que no aplican, uno en el objetivo 17, eso no aplica porque esos son compromisos de ayuda oficial del desarrollo, entonces ese es un objetivo que solamente aplica a los países desarrollados, que tienen que dar ayuda oficial, y este otro tiene que ver con mutilación genital femenina y con obligar a niñas a casarse, y Chile declaró que no aplica en el caso de Chile. ¿Por qué menciono eso? Porque la realidad en muchos países es que no es así. En 1 de cada 5 mujeres en el mundo sí se casan mientras son niñas todavía. Y eso nos lleva a esta diapositiva. Esta sale de otro sitio que es básicamente liderado por un hombre que se llama Jeffrey Sachs, que fue asesor de Ban Ki-moon cuando se diseñaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y él, con un grupo de universidades, decidió, ¿sabes qué? Tratamos de hacer un levantamiento más simplificado, no midiendo todo, pero que permita tener un monitoreo más año a año respecto a cómo va avanzando. Y crearon este panel. Entonces, este panel cuenta 2 historias que están relacionadas a lo que acabo de decir. Uno, si uno mira los contenidos, Chile todavía tiene muchos desafíos. Acá no hay nada en verde. Nada, si es que estuviera en verde, significa que estamos bien. Las líneas, las flechas en verdecito indican, mira, estamos avanzando bien. Esas diagonales hacia arriba estamos avanzando, pero tanto, lo que está en rojo es que está mal, y lo que está en rojo hacia abajo significa que estamos retrocediendo. Pero a pesar de eso, y esto tiene que ver con Chile, con el resto de la realidad mundial, nosotros somos el país 30. De los 166 que están considerando esto. O sea, a pesar de todo lo que uno puede decir o los desafíos que tiene Chile, Chile es un país que es privilegiado. Si tú en el mundo tuvieras que elegir dónde nacer y te dicen, te tocó Chile, debes estar feliz. Porque la realidad con el resto del mundo, es radicalmente diferente con gran parte del mundo.
Entonces, por un lado, bien, estamos harto mejor que el resto, pero sí tenemos muchos desafíos muy grandes. La triple crisis y los límites planetarios. Acá tomamos solamente una parte del desarrollo sostenible que tiene que ver muy enfocado en los temas medioambientales. Cambio climático siempre se está asociado a lo que se llama la triple crisis. De hecho, muchas de las acciones de la Cumbre de Río tenía que ver con cambio climático, la contaminación, principalmente el aire, pero la contaminación en general y la pérdida de la biodiversidad. Hace un par de años, ya creo que más de una década, el Centro de la Resiliencia de Estocolmo empezó a trabajar en un marco para hacer un análisis de sistema de, ok, ¿qué es lo que influye en romper nuestro planeta? Entendiendo por romper nuestro planeta que es donde nuestro sistema, entendido el planeta como un sistema, se empieza a mover hacia un estado donde no es amigable con la civilización como la conocemos. Entonces ahí es donde crea lo que se llama el framework de límites planetarios o planetary boundaries. Si tienen la oportunidad o tienen Netflix, hay un documental narrado por David Attenborough, tal vez lo ubican, que se llama Breaking Boundaries, que es la versión documental de este mismo trabajo. Básicamente, lo que hace este trabajo es decir, oye, mira, estos son los elementos ambientales que definen nuestro planeta como es, un límite que es el límite razonable, donde no hay riesgo. Si estamos fuera de ese límite, empezamos a entrar en una zona de riesgo que debiese ser preocupante porque podemos terminar alcanzando lo que se llama un tipping point. Un tipping point es un punto de quiebre y que desvía o que finalmente hace un cambio del estado en el sistema. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Por supuesto, cambio climático es uno. Cambio climático se mide por la concentración de CO2 en la atmósfera y el forzamiento radiativo. El forzamiento radiativo es cuánto de lo que nos está llegando se refuerza producto de lo que hace efecto invernadero y otros forzantes climáticos. Hoy en día creo que está entre 1 y 2 watts por metro cuadrado. Esa es la unidad de forzamiento radiativo. La concentración es en partículas por millón para el CO2. Novel entities tiene que ver, y aquí se habló, cuántas de las cosas que produce el hombre que jamás han existido en la naturaleza tienen una evaluación de riesgo. Y la verdad hay un montón de cosas que estamos produciendo, compuestos químicos, compuestos radiactivos, que no tienen todavía una evaluación de cuál es el daño o no tienen una evaluación conjunta de potenciales interacciones, lo que genera un riesgo respecto de los efectos ecosistémicos. No sé si han visto, por ejemplo, hace poco salió una noticia que vinculaba a los microplásticos, que prácticamente todos los hombres tenemos en este momento microplásticos en los testículos y eso puede tener una relación con las bajas tasas de fertilidad que se han visto a lo largo de las últimas décadas. Entonces, si bien eso puede ser conjetura, empieza a dar una idea de, ok, efectivamente puede que empezamos a producir un montón de cosas que nunca habían existido y puede que hayan impactos que no teníamos idea porque nunca se hablaron. Y eso pasa en un montón de productos. La pérdida de ozono estratosférico, que tiene que ver con el protocolo de Montreal, que de hecho ahí estamos bien, y eso se mide básicamente, creo que la unidad se llama Dobson, que es, yo tomo una columna de aire y mido cuánto ozono hay en esa columna de aire desde la Tierra hasta la atmósfera, y digo, bueno, si yo agarrara todo ese ozono y lo pego al piso, ¿cuánta es la altura que tendría ese ozono? Esa es la unidad media. La carga de aerosoles en la atmósfera, eso tiene que ver con cuánto los aerosoles no son gases, los aerosoles son partículas líquidas o sólidas que están suspendidas en la atmósfera y que tienen un efecto en que la radiación solar no llega directamente al piso, sino que empieza a dispersarse, y de hecho la forma de medir, no recuerdo en este momento el nombre exacto de la unidad, pero tiene que ver básicamente muy parecido que hay uno mide, se para abajo, mira hacia arriba y dice, ok, ¿cuánto la luz que debería llegar? En realidad empieza a ser distribuida, o scatter en el término inglés, producto de todas estas partículas. Hay efecto interesante. Algunos aerosoles tienen correlación con el cambio climático en términos de que generan calentamiento local, como mucho material particulado, lo que son el carbono negro. Otros tienen efecto de enfriamiento, pero para efectos comunes, en general, esos aerosoles son contaminantes. Son contaminantes que le hacen mal a la gente estarla respirando. La mayoría de las ciudades en el mundo, incluyendo, creo que noticias sobre Chile, tienen los récords en Sudamérica de los niveles de polución atmosférica. Esos son los aerosoles, pero hoy en día es a nivel de sistema, como planeta, no una barrera que estemos fuera. Sí tiene un impacto para la salud humana importante. La acidificación de los océanos, que se mide con los iones de carbonato, que básicamente estamos haciendo que el pH del agua del océano sea más alta. Si se vuelve muy ácida, empieza a ser menos compatible con la vida, puede tener efecto en los corales, en los moluscos, en las conchas de los moluscos, pero hoy en día todavía estaríamos dentro del margen donde nos salimos de la zona de riesgo. Los flujos biogeoquímicos por nitrógeno y fósforo, acá se mide con la cantidad de fósforo que estamos enviando a través de los ríos hacia el mar, son los que generan las famosas zonas de anoxia, las zonas muertas. El nitrógeno también tiene ese efecto, pero el nitrógeno además tiene otros efectos sobre los ecosistemas terrestres, donde tenemos grandes pulmones, todo esto muy relacionado a los usos agrícolas, porque se usa mucho el fósforo y el nitrógeno
en uso agrícola, los cambios en los usos del agua dulce, donde son dos mediciones, el uso directo, lo que se llama el stream flow, que básicamente cuánta agua está corriendo, pero también cuánta agua está disponible para las plantas, y eso mide con la humedad en el suelo, la humedad que hay en el suelo a nivel de las raíces de las plantas. Ya, claro, uno dice, mira, que haya más CO2 en la atmósfera, las plantas sí pueden crecer más, pero resulta que las plantas para hacer fotosíntesis requieren más reactantes que solamente el CO2, y el otro reactante que es más o menos esencial para toda la vida es el agua. Entonces, y resulta que cuando aumenta la temperatura, el agua tiende a evaporarse más, lo que significa que hay interacciones importantes entre estos sistemas. Cambio de uso de la tierra se mide con cuántos bosques nos quedan, y la integridad de la biosfera, que se mide de dos maneras distintas. La integridad genética, que es con extinciones por especie millón de años, que básicamente por cuántas extinciones tengo por año por millón de especies. Y hay un límite razonable de cuántas se esperan y cuántas en realidad estamos hoy en día teniendo. Hay análisis que dicen que hoy en día estamos básicamente entrando en lo que sería el sexto gran evento de extinción masiva, principalmente producto de los cambios que estamos generando sobre los ecosistemas. Y la funcional, es re interesante el concepto, porque hay un concepto que se llama como el balance primario, que tiene que ver con de toda la energía que le llega a la Tierra. Esa energía, los organismos autótrofos, uno de ellos son las plantas, llegan y lo convierten en biomasa. Y todo el resto de los seres vivos dependen de esa biomasa, incluyéndonos a nosotros, para sobrevivir. Que básicamente igual es un balance de carbono, pero no tiene que ver con... no es o sea, todos estos sistemas son interconectados, pero no es el balance asociado al cambio climático, sino que tiene que ver con, de toda esta energía, que es básicamente la capacidad que tienen los organismos autótrofos de convertirla en biomasa, que es biomasa útil para otros seres vivos, cuánto de eso la humanidad la está consumiendo. Entonces también hay un límite, porque en el fondo si es que uno empieza a consumir más biomasa como humanidad que la biomasa que está siendo convertida a partir de lo que nos llega del sol, tenemos un problema porque no estamos comiendo las reservas de biomasa a nivel mundial. Y básicamente en 6 de estos, pues la gran parte de esto, estamos pasados de los límites razonables. Entonces, bien interesante, lo invito nuevamente, si tienen Netflix, a buscar el Breaking Boundaries. Esto quedan 7 minutos, así que voy a tener que ser muy breve con... sigo retrocediendo. Perfecto. ¿Cuál es la gobernanza internacional que se creó para la triple crisis? Bueno, habían algunas que ya existían. Jenny ya habló del IPCC. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente viene en la cumbre de Estocolmo del año 72. En la cumbre de Río se crea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención para la Biodiversidad y la Convención para la Desertificación, que tienen ambas mucho que ver con biodiversidad. En el caso del cambio climático, ya había un reporte del clima del año 79, se crea la convención. Aquí rápidamente los tres principales objetivos, tanto de la convención marco, que es estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero a un nivel que prevenga interferencia humana peligrosa en el sistema climático. Como nos dimos cuenta, o los países en realidad eso no estaba ocurriendo, empezaron a crear protocolos adicionales, como el protocolo de Kioto, que empieza a poner ya metas objetivas. Kioto tiene 2 periodos. El primer periodo fue una reducción promedio del 5%, y el segundo periodo tuvo una reducción promedio del 18%. Eso es para cierto grupo de países desarrollados. Y después viene el Acuerdo de París, que es para todos, que básicamente pone el objetivo del 1,5. En términos, todo esto en grandes objetivos, me estoy enfocando en los de mitigación, pero hay otros. ¿Cuáles son esos otros? No voy a entrar al detalle, pero estos todos los artículos del Acuerdo de París, excepto el artículo 1. El artículo 1 son definiciones, así que una versión relevante. El artículo 2, propósito, mitigación, adaptación y los flujos financieros. Es muy importante y es parte de las grandes discusiones alinear el sistema financiero mundial con los objetivos climáticos. El artículo 3 tiene que ver con la estructura legal, muy, muy importante la estructura legal, porque el Acuerdo de París, si bien es obligatorio, no todo el mundo entiende qué es lo obligatorio. Y lo obligatorio del Acuerdo de París es lo de proceso. Entonces, lo que es obligatorio para los países es que tienen que comunicar qué es lo que van a hacer y que cada vez que comunican uno nuevo tienen que incrementar la ambición. En términos simples, eso es lo que se obligaron. No se obligaron a metas específicas. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque las negociaciones, varios países no querían que alguien llegara o que otros países le fijaran metas. Y en el caso particular de Estados Unidos, en ese momento creo que fue Barack Obama, parece el que estaba cuando se firmó el acuerdo. Si es que el Acuerdo de París hubiese contenido metas, tenía que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Y si pasaba por el Congreso de Estados Unidos, entonces probablemente no se firmaba. Entonces la arquitectura legal le permitía a él, mediante esencialmente un decreto presidencial, a acceder o decir que Estados Unidos era parte del Acuerdo de París. Y eso influyó fuertemente en
la arquitectura legal. El artículo 4, que es mitigación, hay una cosa que se llama medir respuesta, que tiene que ver con los efectos. Por ejemplo, si decimos, ¿sabéis qué? Vamos a abortar todos los combustibles fósiles, y hay un par de países que dependen casi completamente de la exportación de sus combustibles fósiles. Entonces, mi respuesta es cómo tú te haces cargo de que estas medidas que son necesarias no generen impacto o generan la menor cantidad de impactos negativos posible. Se llama mi respuesta. Los sumiders, que básicamente todas las cosas que capturan carbono, los mecanismos de colaboración, la adaptación, pérdida de daños, ya lo mencioné Jenny. Eso es muy importante para las pequeñas islas. Hay algunos países que sube el mar 1 metro, 2 metros y o desaparecen o pierden el 80% del territorio. Todo lo que tiene que ver con los medios de implementación, que finanza, tecnología, capacidades. También aparece comunicación, educación. Marco reforzado de transparencia es cómo se mejora lo que comunican las partes de tal manera que se cree confianza o que exista confianza en lo que están haciendo los otros. El balance global de la implementación, que fue el proceso, que el primer balance global fue el año pasado, que es una gran negociación, es cómo estamos. Y ese cómo estamos deriva en, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Y que de hecho parte del proceso de NDCs de los países que vienen ahora debiese reflejar eso, exactamente, ok, sabéis que estamos mal, entonces los países tienen que tener compromisos mucho más ambiciosos, y hay un comité de expertos para apoyar la implementación, y eso es artículo 15. En los 3 minutos voy a tener que, básicamente, correr. ¿Me acaban de dar 10 minutos más? Perfecto, entonces no voy a correr tanto. ¿Cómo se organiza la convención? La negociación, lo que está en este cuadrito con los monitos en amarillo, es básicamente cómo se organiza la negociación. Entonces está la COP, que todo el mundo habla de las COP, que es las cumbres, pero en realidad son 3 cuerpos. La COP, que es básicamente todas las decisiones que es bajo la convención, sin ninguno de estos protocolos adicionales. El CMP, que es todo lo que tiene que ver con el protocolo de Kioto. El CMA, que es todo lo que tiene que ver con lo exclusivo del Acuerdo de París. Y además están estos que se llaman los cuerpos subsidiarios, que es el cuerpo asesor en Science and Technological Advice, o Technical Advice, y el cuerpo asesor en implementación. Pero al final del día, dentro de la negociación es la misma gente, representantes de los países que están negociando, solo que bajo, por así decir, estos distintos organismos. Pero todo esto es negociación. Y en lo que no es negociación, pero tiene impacto sobre la negociación, está, por supuesto, el secretariado de la convención, que son los funcionarios. Están los cuerpos constituidos, de los cuales Jenny y yo somos parte en este momento. Jenny el de transparencia, yo uno de los de tecnología. Estos cuerpos a veces envían recomendaciones para las negociaciones que toman los países. Entonces, básicamente lo que ocurre acá, en estos cuerpos, se convierten en recomendaciones que después los países deciden si las adoptan o no las adoptan, o les dan mandatos nuevos a estos cuerpos. Y además están todos los mecanismos, procesos de fondo, el Fondo Verde, el Global Environment Facility, el Fondo de Adaptación y cosas que no se reconocen como cuerpo contigo, básicamente institucionalidad. ¿Qué es una COP? Esta es la última COP. Las COP hoy en día no es solo negociación, de hecho una fracción muy chica de los participantes negocian. La gran mayoría de los participantes están en lo que es la feria de cambio climático, porque eso es lo que hoy en día, gran parte de lo que es una expo, a grandes rasgos. Entonces, los países, en la última COP, esta fue la COP más masiva de la historia, 80.000 participantes, 20.000 eran de los países, pero esos 20.000 incluye el equipo negociador, las autoridades, todos los que van a firmar otros acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese grupo están los negociadores, pero además está toda la otra gente que envía a los países para otras cosas. El overflow, Chile tiene un overflow muy grande, que es el overflow, básicamente, como muchas organizaciones en Chile no son reconocidas como observadores oficiales, porque ser reconocido observador oficial es un proceso que requiere harto tiempo. El Cancillería, y es una política que tienen otros países, invita a que si tú eres organización de la sociedad civil o organización de empresas y quieres participar de la COP, te dan el badge y solicitan que tú puedas participar, pero tú no puedes representar a Chile, sino que es una forma como de fomentar la participación de organizaciones y personas de Chile. Y eso es el overflow, que de hecho son más que los representantes, por así decir, gubernamentales. Después vienen los observadores oficiales. Esas son organizaciones que están reconocidas por la Convención Marco como observadores. Media, que es la prensa. Soporte, que es básicamente todo el staff técnico. Y en total un poquito más de 80.000. Y además hubo una participación de como 2.000 personas en línea o algo así. Lo que está arriba en esa línea corta son los plazos. Si en las COP siempre dicen son 2 semanas, en realidad lo que ocurre es que existe un periodo precesional que parte una semana antes, que es donde los grupos de negociación se juntan entre ellos para ponerse de acuerdo, como es ILAC o el G77 y China, que son grupos de negociación los que pertenecen a Chile, y termina usualmente, y esto ha sido la tradición, que las COP te cierran un día después de la fecha oficial que dicen que van a cerrar. Donde Chile, la COP25, tenemos el triste récord de ser la COP más larga de la historia, que nos pasamos por 2 días.
La organización de la negociación tiene dos elementos distintos. Primero están los grupos reconocidos oficialmente por Naciones Unidas, que son los grupos regionales, que son los países africanos, los asiáticos, Europa del Este, Latinoamérica y el Caribe, y los países de Europa Oeste y otros estados, como puede ser Estados Unidos y otros países desarrollados. Además reconoce dos grupos de países particulares, que son los países menos desarrollados y las pequeñas islas en desarrollo. Para efectos, por ejemplo, de la nominación de gente en los cuerpos constituidos, como fue la nominación de Jenny o la nominación mía, se hace a través de eso, una negociación que ocurre entre países, donde el chair de estos países, que está en Nueva York, llega y dice, ok, esta es la lista de gente que va a representar, en el caso nuestro, a Latinoamérica y el Caribe en estos cuerpos, en este caso los cuerpos constituidos. Pero esto es para todo, hay un montón de organismos. Y están los grupos de negociación. Notablemente, en el caso del grupo africano, coincide con el grupo reconocido. Entonces, acá coincide perfectamente con el grupo de negociación que es el African Group of Negotiators. El grupo más grande de negociación es el G77 más China, que en realidad no son 77 países, eran 77 cuando se creó, ahora son 134 países, que básicamente todo el mundo, eso incluye China, India, todos los países gigantes en desarrollo, la mayor parte de la población mundial está ahí. Los países menos desarrollados, el Grupo de Integridad Ambiental, que es una mezcla de países en desarrollo con países desarrollados, el Umbrella Group, que es como el resto del mundo, casi puros países desarrollados, una mezcla bien rara. Ahí está, en el mismo grupo está Rusia y Estados Unidos. Últimamente no se llevan muy bien, pero eran parte del mismo grupo de negociación. El Grupo Árabe, ILAC, que somos 7 países de Latinoamérica y el Caribe. AU ya no se llama AU, ahora se llama SUR, que es Argentina, Paraguay, ¿quién más me está faltando ahí? Brasil y Uruguay. Sí, y otros. No entrar al detalle porque creo que ya... no, todavía me quedan 7 minutos de los 10 extra. Impecable. ¿Qué resultados fueron valorados por Chile en la última COP? Esto es lo que... ¿Y de dónde salió que era valorado por Chile? Por el discurso que dio el jefe de delegación cuando terminó la COP, más las notas de prensa que dieron los ministros cuando llegaron a Chile. Entonces, el ítem de negociación que se robó la COP fue el balance mundial, porque era claramente el ítem más importante. Lo que todos vieron en prensa fue este lenguaje de transitar fuera de los combustibles fósiles, que nunca había existido previamente en una negociación, que se habla del metano, pero también de otros gases distintos al CO2, que la meta de triplicar la cantidad de energías renovables en el mundo, duplicar las mejoras de eficiencia energética, se crea un diálogo de impacto en los niños, el impacto del cambio climático en los niños. Se crea el programa de implementación tecnológico, que se va a negociar acá. Usualmente se crean cosas, pero en realidad no se define qué son. Que son se define en la siguiente. Entonces, una de las negociaciones más importantes que van a ocurrir en la COP29 va a ser, bueno, ¿en qué consiste este plan de implementación tecnológico? Ahora, dicho eso, la negociación más importante de esta COP es la negociación de finanzas, que es la nueva meta colectiva cuantificada global de a grandes rasgos, cuál va a ser el monto de dinero que los países desarrollados van a entregar para que se tome acción climática en el mundo. Menciona los ecosistemas, los océanos, el way forward, que es cómo estos resultados del balance global son recogidos por los países en sus compromisos nacionales. Si no se recogen por los países, la verdad que esto no tiene mucho sentido. Entonces eso es bien clave, que los países tengan mucha más ambición en lo que están haciendo. El Fondo de Pérdida de 10 años, que fue una de las grandes noticias también, que partió la COP, cerrando la negociación y con un compromiso de $700 millones para este fondo. El campeón joven del clima, y además presencia récord. Esto fue gestión de Cancillería, que Chile, como nunca, tiene gente en distintos de estos cuerpos en la convención. Hace un año atrás era 1 o 2 personas, y creo que hoy día somos 8. Y esa foto ahí donde tenemos a nuestro VP, ese fue nuestro vicepresidente de la Corfo ahí con John Kerry, con la directora del Programa de Naciones Unidas al Medio Ambiente y el director ejecutivo de la Convención Marco, haciendo el lanzamiento del programa de trabajo conjunto del mecanismo tecnológico de la convención. Eso fue en Sharm el Sheikh, que ha sido parte de las cosas importantes y de alguna manera tiene alguna conexión con de dónde viene ese programa de implementación tecnológico que está relacionado, o que uno de los objetivos que tiene ese programa es hacerse cargo de las falencias del mecanismo tecnológico de la convención. Otros resultados valorados por Chile, y aquí están las fotos de delegación. Lamentablemente no puedo encontrar una foto donde estuviéramos yo y Jenny al mismo tiempo. Tampoco tuve tanto tiempo a buscar fotos, tal vez más ganas. Entonces pusimos 2 fotos. Todo esto es lo que se valora en adaptación. Una decisión muy importante en adaptación, que es la meta global de adaptación, que fue cofacilitada por la ministra de Medio Ambiente, y se valoran distintos elementos que fueron parte de esa decisión como cosas importantes que los países tienen que avanzar y que, por supuesto, tienen que tener financiamiento. Al final del día, esto
tiene cero hippie, esto es muy geopolítico, entonces todo lo que mencionó Jenny respecto de la responsabilidad histórica, desde qué fecha cuentan esa responsabilidad histórica, son todas materias de negociación, porque al final del día define quién tiene que poner las lucas para que se tome la acción climática. Y si a las pequeñas islas sube el mar 2 metros y desaparece un país, ¿quién va a ser el que va a tener que pagar porque las pequeñas islas desaparecieron? Y porque se murió un montón de gente producto de algún desastre climático. Entonces esos son los elementos que se negocian al final del día, probablemente el elemento más central detrás de todo esto ítem de agenda de la negociación. Para que me queda tiempo voy a volver atrás, porque hubo algo que no les comenté. Acá, lo que se me olvidó comentarles son los ítems de agenda. ¿Cuántas cosas se negocian al mismo tiempo en una COP? 53 cosas, a través de todos estos cuerpos. No voy a entrar en detalle de cada uno, pero son 53 ítems de negociación distintos. Hay algunos que se repiten entre el COP, CMP, SMA, pero en diferentes son más de 50. Esa es la cantidad, y muchos de esos están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, en general, también explico por qué hay grupos de negociación, porque es prácticamente imposible para un país, con excepción de los países más grandes, tener una persona para cada uno de los temas que se está negociando, por la cantidad de cosas que se están negociando al mismo tiempo. Y además todas las decisiones son por consenso, basta que uno levante la mano y no hay consenso. Lo que de alguna manera igual a mí me genera optimismo que en 2 semanas se llegue a tanta decisión entre países que están literalmente en guerra. Es realmente sorprendente, como que a veces uno gustaría que acá fuera un poquito más así a nivel del trabajo parlamentario, pero bueno, hay lecciones interesantes de cómo se puede lograr avance en poco tiempo entre grupos de gente que literalmente en algunos casos se están matando entre ellos. Estos son declaraciones, esto fuera de la negociación, pero también importante porque esto tiene impacto en la acción que se toma. No entra al detalle de uno. Chile se unió a muchas de estas declaraciones, como la declaración de renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante porque también ocurre como por fuera de la negociación, no es que se haya escrito que tienen que ocurrir estas donaciones, pero también parte de las COP generan esto. Al final las COP hoy en día son una invitación a la acción, y esa invitación a la acción incluye a ponerse. ¿Y a ponerse con qué? En este caso estos son billones gringos, entonces son miles de millones en español. Entonces, en distintos compromisos que van desde una cifra moderadamente, o no más que moderadamente, claro, es chica comparada con el sistema financiero mundial, pero es muy importante en términos de movilización de recursos para acción climática en un evento de 2 semanas. Estamos hablando de que en total se movilizaron algo así como 70 billones de dólares en distintos pledges y compromisos en 2 semanas. Y esto es, por eso es importante, no solamente la negociación, sino que también la feria que hay alrededor, en algunos casos están muy interconectadas unas con la otra. ¿Cuál es uno de los temas que serían importantes para Chile? Chile es un país de renta media. Chile ya no es sujeto a la ayuda oficial, si bien Chile todavía puede recibir fondos por los mecanismos bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Al final las lucas están realmente en el sistema financiero mundial. Entonces, uno de los temas importantes para Chile en esta negociación, que hacer una COP eminentemente financiera, tiene que ver con qué se puede hacer para que el sistema financiero mundial premie la ambición, porque Chile también es reconocido como un país ambicioso. Entonces, para adelantar un poco cuáles son los grandes temas que son importantes ahora. Y esto voy a pasar muy rápido. Esto es una lista de links. En algunos casos dentro de las diapositivas también hay links, distintas decisiones, temas de los ODS, decisiones de la Convención Marco. Muy importante, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Uno dice, ¿qué puedo hacer yo? Está una campaña que es la campaña Actúa Ahora, y si es que les da lata, está la guía de los flojos. Básicamente, donde hay niveles de flojera. Desde el nivel estoy sentado, echado y no quiero moverme mucho, a ya un poquito más activo, que también es bien práctico. Está el SDG Academy, que es un curso, una iniciativa mantenida por Jeffrey Sachs, que es muy interesante, que está alineada con Udemy, creo, con muy buenos profesores en todos estos temas, muchos de los temas que hablamos de cambio climático, desarrollo sostenible, hasta temas de indicadores integrados de desarrollo sostenible. Tremendamente interesante. Y bueno, eso yo les mencioné, ver Breaking Boundaries y seguir las recomendaciones. Y con esto cerramos, a menos que Soledad quiera dar unas palabras finales. Hoy se pasaron, excelente presentación. Como vimos, mucha condensación de temas, que para ustedes la presentación, todos los links. Y el próximo miércoles a las 3 de la tarde aquí nos vemos. Probablemente quedaron preguntas, las vamos a tratar de revisar y abordar en la próxima semana. La próxima semana ya es foco en Chile, cómo estamos, cuáles son nuestras vulnerabilidades,
cómo están nuestros números también, y ahí vamos a entrar en la ley marco específicamente y el rol de Corfo y cómo podemos también nosotros acelerar estos procesos. Así que miles de gracias, porque yo creo que estuvo súper buena, aprendimos harto, quedamos medio de la primera parte, pero la segunda ahí tomamos fuerza y ahora con la guía de los flojos quizás vamos a llegar mejor para la otra semana. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos.